Decreto de guerra a muerte. El decreto de guerra a muerte fue una declaración hecha por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad venezolana de Trujillo. La declaración viene precedida meses antes por el Convenio de Cartagena de Antonio Briceño. El documento pretendía cambiar la opinión pública sobre la guerra venezolana, para que en vez de ser vista como una mera rebelión o una guerra civil en una de las colonias de España, fuera vista como una guerra internacional entre naciones distintas. Proclamaba que todos los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia se les daría muerte, y que todos los americanos serían perdonados incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además, añadía el objeto de comprometer de forma irreversible a los individuos con la revolución. Fue redactada bajo la justificación de crímenes practicados por Domingo Monteverde y su ejército contra los republicanos durante la caída de la Primera República. Sin embargo, la guerra a muerte fue practicada por ambos bandos. Durante la campaña Admirable, por cada lugar, todos los europeos y canarios, casi sin excepción, fueron fusilados por las armas patriotas a su paso. En febrero de 1814, al concluir la campaña, Juan Bautista Arizmendi, por órdenes de Bolívar, mandó a fusilar a 886 prisioneros españoles en Caracas. Para engrosar su número, añadió inclusive los enfermos en el hospital de La Guaira. Bolívar escribió los detalles al Congreso de Nueva Granada. En consecuencia, entre 1815 y 1817 fueron implicados y sentenciados a muerte varios ciudadanos distinguidos de Nueva Granada, cabecillas de la revolución, siendo ajusticiados a manos del ejército venido con Pablo Morillo. La declaración duró hasta el 26 de noviembre de 1820, cuando el general español Pablo Morillo se reunió con el venezolano Bolívar para concluir un tratado de armisticio y regulación de la guerra. Y ahora la ronda de preguntas. ¿En qué fecha se realizó el decreto de guerra a muerte? El decreto se realizó en Trujillo el 15 de junio de 1813. ¿Con qué fin Bolívar hizo el decreto de guerra a muerte? El documento pretendía cambiar la opinión pública sobre la guerra venezolana, para que en vez de ser vista como una mera rebelión o una guerra civil en una de las colonias de España, fuera vista como una guerra internacional entre naciones distintas. ¿Hasta qué año se mantuvo vigente? La declaración duró hasta el 26 de noviembre de 1820, cuando el general español Pablo Morillo se reunió con el venezolano Bolívar para concluir un tratado de armisticio y regularización de la guerra. En resumen, ¿qué fue lo que se proclamó en ese decreto? Proclamaba que todos los españoles y canarios que no participasen activamente a favor de la independencia se les daría muerte y que todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además, añadía el objetivo de comprometer de forma irreversible a los individuos con la revolución. El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra fueron dos acuerdos firmados entre la República de Colombia, Gran Colombia, y el Reino de España el 25 y el 26 de noviembre de 1820,
en el pueblo de Santa Ana de Trujillo, Venezuela. Mediante estos tratados quedaba oficialmente derogada la guerra a muerte. Se acordaba una tregua de 6 meses, además de constituir de facto un reconocimiento del Estado colombiano por España. El capitán general Pablo Morillo recibe instrucciones el 6 de junio de 1820 desde España para que arbitre con Simón Bolívar un cese a las hostilidades. Morillo informa a Bolívar sobre el cese al fuego unilateral del ejército español y la invitación para conferenciar un acuerdo de regularización de la guerra. Los plenipotenciarios de ambos bandos se entrevistan y el 25 de noviembre hacen lo mismo Bolívar y Morillo. El 25 mismo se firma el armisticio entre la República de Colombia y España, el cual suspendía todas las operaciones militares en mar y en tierra en Venezuela y confinaba a los ejércitos de ambos bandos a las posiciones que sostenían el día de la firma. El tratado fue firmado por los plenipotenciarios el 26. Mediante este acuerdo, ambos bandos se comprometían a hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados, acordando el respeto a los no combatientes, el canje de prisioneros y a acabar definitivamente con las viejas prácticas de la guerra a muerte. Morillo y Bolívar se entrevistaron personalmente el 27 de noviembre, celebrándose el célebre abrazo de Santa Ana. Ese mismo día fueron firmados ambos tratados por los jefes de ambos bandos. El armisticio se rompió antes de lo pactado. Ambos bandos acordaron el reinicio de las hostilidades el 28 de abril. Y ahora la ronda de preguntas. ¿En qué lugar se firmó el tratado? El Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra fueron 2 acuerdos firmados entre la República de Colombia, la Gran Colombia, y el Reino de España, el 25 y el 26 de noviembre de 1820, en el pueblo de Santa Ana de Trujillo, Venezuela. ¿Quiénes fueron los firmantes del tratado? El general Simón Bolívar por Venezuela y el capitán general Pablo Morillo por España. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? El 25 de noviembre de 1820 se firma el armisticio entre la República de Colombia y España, el cual suspendía todas las operaciones militares entre mar y tierra en Venezuela y confinaba a los ejércitos de ambos bandos a las posiciones que sostenían el día de la firma. Y el Tratado de Regularización de la Guerra fue firmado el 26. ¿Cuál era el fin del tratado? El fin era derogar la guerra a muerte y acordar una tregua de 6 meses, además de constituir de facto un reconocimiento del Estado colombiano por España.